Dios lo bendiga, hermanos. Soy el ministro José Salazar. Traigo un mensaje, una palabra que Dios me ha dado para toda la iglesia, para todos los que le buscan de corazón. Y quisiera citar un pasaje que está en Gálatas capítulo 4, desde el versículo 21, que dice así. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí de Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Escuchen bien esto. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Escuchen esto, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la libre, que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Escuchen bien esto. La Sagrada Escritura nos enseña, que es lo que quiero que entendamos de este pasaje, es el versículo 30, que dice, mas que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Escuchen bien esto, porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo y vive por el Espíritu, camina en libertad. Todo aquel que es guiado por Dios es libre de las tinieblas. Pero si tú o si alguien que escucha este video todavía está en pecado, sigue practicando el pecado, está bajo esclavitud. Porque todo aquel que practica el pecado es del diablo. Satanás tiene una autoridad. Por lo tanto, esa persona todavía está en esclavitud y no heredará el esclavo junto con el libre, no lo puede heredar, no puede heredar. ¿Qué quiere decir esto? Que si todavía eres carnal, no puedes heredar las promesas que Dios tiene para ti. Tú puedes decir, pero ¿por qué todavía pasa el tiempo y todavía no he heredado la promesa? Es por causa de que todavía hay ataduras. Todavía hay ataduras, todavía estás bajo esclavitud y tienes que salir de la esclavitud. Tienes que soltar toda raíz de pecado, mirar hacia arriba y mirar y vivir para Dios, vive para Cristo. Porque cuando comienzas a mirar a Dios, que es a través de su palabra, tú vas a poder vivir en libertad. Y el que tiene el Espíritu de Dios, dice las Sagradas Escrituras, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero tienes que vivir para Dios, tienes que vivir por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la verdadera fe no es solamente una simple confesión, es una vida para Dios. No es que yo voy a decir que Jesucristo es mi Señor, pero no voy a vivir para Él, porque Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué me decís Señor, Señor, pero no guardáis mis mandamientos? Solamente aquel que vive para Dios va a vivir en libertad. Jesucristo mismo lo dijo, el que cree en mí no estará más en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Dice el que cree en Él. Y creer en Él es vivir para Él, es vivir para Cristo, no vivir para las tinieblas. Por lo cual no se puede heredar las bendiciones celestiales si todavía continuamos practicando las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque eso es esclavitud, eso es una atadura. Y la Biblia nos dice, eso está aquí mismo en el libro de Gálatas, eso está en el versículo... Eh, versículo, de un momentico, versículo 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo.
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Escuchen bien esto, porque cuando tú puedes ser cristiano, puedes ser temeroso de Dios, puedes tener el Espíritu Santo, pero mientras que sigas inmaduro espiritualmente, no hay diferencia entre el esclavo y el inmaduro. Mientras que el heredero es niño y nada difiere del esclavo. Tú tienes que entender que si tú quieres recibir las bendiciones de Dios, tú no puedes caminar como los que están en esclavitud. Tú no puedes andar como los que están en tinieblas. Tú tienes que salir de las tinieblas, comienza a caminar según lo que Dios dice y no lo que se mira, no lo que se siente. No es que yo voy a hacer yo voy a hacer algo según la situación que estoy viviendo o según lo que yo siento o según lo que los demás me dicen. No, yo voy a vivir para lo que Dios me dice. Y si Dios me dice que no debo de hacer algo y yo lo hago, no puedo ser heredero en las bendiciones. La Sagrada Escritura nos enseña que Dios da a cada quien según su capacidad. Según su capacidad. Y dice que en la parábola de los talentos, dice que el Señor le dio, a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento. A cada uno según su capacidad. Si no estás preparado para recibir la bendición, mientras que seas un carnal, estás en esclavitud y no puedes heredar las cosas grandes que Cristo ganó por ti. Cristo ganó por ti, por tu familia, la libertad de toda raíz de pecado, de toda maldición que Satanás sembró en este mundo, sobre tu familia. Él desarraigó absolutamente todo. Dice que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para deshacer toda miseria, necesidad, pobrezas, enfermedades. Él vino para destruir la maldición. Tú tienes que entender que todo lo malo que hay en este mundo no viene de Dios, viene de las tinieblas. Si tú lees las Sagradas Escrituras, tú te das cuenta que todas las cosas malas que suceden en este mundo es por causa del pecado, por causa de las tinieblas. La Sagrada Escritura dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Lo malo no viene de Dios, no viene de Dios. Las guerras no provienen de Dios. Todo esto viene de las tinieblas, una planificación de las tinieblas. Mire que Satanás es un planificador. Él planifica cómo destruir al hombre. Y si él tiene que pasar tiempo y esperar hasta el momento que pueda destruirlo, lo va a hacer. Entonces tú tienes que entender que tienes que salir de las tinieblas para ser heredero de las promesas. Dios tiene promesas grandes y preciosas para ti y para tu familia. Pero tú tienes que entender que para obtener esas promesas tú no puedes caminar en tinieblas, tú no puedes caminar en esclavitud, porque el esclavo no va a heredar con el libre, no va a heredar, no puede hacerlo, porque todavía está en esclavitud, todavía hay ataduras demoníacas y puede ser sensible a simplemente distraerse y perder todo lo que tiene. Puede perder aún más. Dice la Sagrada Escritura que cuando un demonio es echado fuera, y dice la Sagrada Escritura que si él vuelve otra vez y la consigue su casa abandonada y vacía, dice que él entra con 7 más, puede ser aún peor. Entonces Dios no le va a dar, por ejemplo, riquezas a alguien que no sepa cómo administrar las riquezas. La Sagrada Escritura dice que Jesús le enseñó una parábola diciendo que hubo un mayordomo que llegó a su señor y le dijo: ¿qué es esto que escucho? Que eres disipador de mis bienes. Dame cuenta de mis bienes porque no vas a ser más señor en mi casa, no vas a ser más mayordomo en mi casa. Ahí quiere decir que si uno no sabe administrarse bien con lo que Dios le da a uno, uno puede perder absolutamente todo, Dios te lo puede quitar todo y Dios no quiere hacer eso. Dios primero quiere capacitarte para tú recibirlo. Dios da a cada quien según su capacidad, así que no sigas viviendo más en esclavitud, no sigas viviendo más según tus deseos. Ve por las promesas, ve por lo que Cristo ganó por ti, para tu familia, porque Él tiene cosas grandes y preciosas para ti. Él te las quiere entregar, pero tienes que prepararte para ellas. Así que sal de la esclavitud y camina a la libertad del Espíritu. Dios te bendiga.